Buenas tardes, bienvenidos. Supongo que los que están conectados es porque compartimos el interés y la vocación por esta fascinante carrera que es la medicina, para la cual uno necesita muchísima vocación y también muchísima capacidad de seguir estudiando toda la vida. Hay carreras donde uno, si no avanza, retrocede, donde uno no se puede quedar. Y afortunadamente, gracias a los enormes avances biotecnológicos, la medicina que hoy estamos viviendo es muy distinta a la que yo estudié. Y cuando yo me recibí, ya este año cumplo 31 años de recibida. Entonces, la idea es compartir en estos primeros minutos la experiencia mía, comentarles un poco cómo está estructurada esta carrera y dejar un buen espacio para que ustedes hagan todas las preguntas y todas las inquietudes. Yo a mis alumnos siempre les digo, no existen las preguntas tontas, todas las preguntas son válidas, que a veces uno no se anima a preguntar. Todas las preguntas son importantes y son útiles. Como dijo María Marta, yo soy médica y aparte de ser médica, tengo un título de posgrado que es el doctorado en medicina. Siempre cuando nos recibimos los médicos, como también cuando se reciben los abogados, inmediatamente al día siguiente todos nos empiezan a decir doctor, doctor. Pero en realidad, y eso a veces no se conoce tanto, el doctorado en cualquier carrera, sea en filosofía, en física, en medicina, en abogacía, es una carrera de posgrado, que aproximadamente abarca unos 5 años más de estudio. No todos los médicos hacen este posgrado porque hay muchas dificultades que después lo podemos ver y porque la mayoría de los médicos se reciben y empiezan a hacer su formación de residencia para ser especialistas y para hacer lo que llamamos la medicina asistencial, es decir, estar al lado del paciente en la especialidad que uno haga. Yo pertenezco a un grupo dentro de la comunidad médica que no somos demasiados, pero cada vez hay más interesados y somos los médicos que nos dedicamos a hacer investigación full time. Es decir, yo pertenezco a CONICET, soy investigadora de CONICET y estoy a cargo de un laboratorio que depende de CONICET y que está ubicado en el Parque General San Martín, donde antes estaba lo que se llamaba CRISIT, ahí metido en el parque. Yo estoy a cargo de un laboratorio que se llama de biología tumoral y somos un conjunto de profesionales de distintas áreas de la salud investigando especialmente en biología molecular de cáncer de mama y cáncer de ovario. Como los que estudiamos medicina tenemos una vocación de servicio, si no uno no puede hacer esta carrera que es larga, que es lindísima, es apasionante, pero les tengo que ser sincera, es una carrera larga que implica mucho estudio, que implica después de recibido seguir estudiando y también implica a veces mucho sacrificio, como estamos viendo, y ahí realmente reconozco la enorme labor que están haciendo los médicos y todo el profesional de la salud, pero nosotros nos estamos limitando a medicina en esta época de pandemia. Entonces, como les decía, como los médicos tenemos vocación de servicio, cualquiera sea la especialidad que uno haga, yo desde hace más de 20 años, como una extensión de mi trabajo en CONICET, hago asesoramiento genético en cáncer hereditario, que es algo muy puntual, donde contacto con las personas donde se sospecha que el cáncer puede ser hereditario, generalmente mujeres muy jóvenes, y las voy guiando para hacerse estudios genéticos y poder ver si uno puede prevenir la enfermedad en esta paciente o en sus familiares. La carrera realmente implica tener muchísima vocación. A veces uno puede tener, o yo a lo largo llevo más de 30 años dando clases en medicina, no específicamente en bioética, sino en otras materias que se dan en primer año, que es histología y embriología. Uno a lo largo de todo este tiempo ha visto que aquel alumno que no ingresa por vocación, sino porque a veces hay mandatos familiares, mi tío es médico, mi papá es médico, etcétera, ¿qué pasa con medicina y con cualquier otra profesión? Ese alumno realmente no es feliz durante la carrera y
más temprano o más tarde se da cuenta de que no es aquello para lo que él está destinado. Por eso que es importantísimo, si ustedes tienen interés por esta carrera, prepararse, hacer un preuniversitario, que en la Universidad de Mendoza empieza en mayo, junio, por lo que me habían comentado, el año próximo va a empezar en mayo, y que es una etapa también que sirve para el discernimiento, ¿no? Sirve para ver, bueno, esto es lo que yo quiero para proyectarme para mi vida profesional o no. La carrera es una carrera apasionante y yo, como le digo a los alumnos, les da, es un abanico de posibilidades porque no tiene nada que ver la actividad que hace un anatomopatólogo que está atrás de un microscopio con la actividad que hace un psiquiatra o la actividad que hace un médico en terapia intensiva o los que hacemos investigación. Entonces, eso es algo también muy gratificante de nuestra carrera. Generalmente cuando uno empieza medicina es porque tiene una fuerte vocación de servicio y de ayudar a la gente. Y después, mientras va transcurriendo la carrera, que son 5 años de cursado en la Universidad de Mendoza, más un año de práctica final obligatoria, donde uno va cursando y va haciendo prácticas más allá de las que hizo durante el ciclo clínico. En ese año uno tiene la posibilidad de transformarse en un premédico, digamos, recibido, y poder rotar por las grandes especialidades. Entonces uno rota por cirugía, por clínica médica, por medicina sanitaria, por ginecobstetricia, y uno ahí puede ir descartando, generalmente es así. Son muy pocos los alumnos que ingresan ya con una idea muy determinada de qué especialidad van a seguir. Y a lo largo del cursado y de las experiencias que uno vive y de los ejemplos de los profesores que uno también tiene, uno empieza a amar más una especialidad que otra y también a darse cuenta de si uno tiene las herramientas suficientes para hacer una especialidad u otra. Los profesionales que hacen oncología pediátrica, por ejemplo, que es una especialidad durísima, tienen que tener también una personalidad, un temperamento adecuado para eso, porque los médicos tenemos que ser totalmente empáticos con nuestros pacientes, ponernos en el lugar de nuestros pacientes, saber que estamos trabajando con un sujeto que tiene un cuerpo y que tiene un alma, que no es solamente algo físico, y no todos tenemos vocación o formación para poder acompañar a los pacientes, por ejemplo, que sabemos que tienen diagnósticos que van a terminar con la muerte, ¿no? Entonces, yo también aprovecho para rendirle, digamos, mi homenaje a los médicos paliativistas. Los médicos paliativistas, no sé si ustedes conocen qué es una especialidad que cada vez hay que fomentarla más, y son los médicos y todos los profesionales de la salud, porque el médico trabaja en un equipo de salud, ¿no? Que acompañan al paciente a morir bien, acompañan a que el paciente viva con dignidad y con calidad hasta el último momento. Pero ellos saben que todos sus pacientes van a morir, entonces es muy distinto a lo mejor a la vivencia que tiene un dermatólogo, un oftalmólogo o un médico que no está generalmente enfrentándose a pacientes que están viviendo la última etapa de su vida. Entonces eso también es muy importante, uno reconocer las limitaciones que uno tiene de acuerdo a la personalidad o no, por más que uno lo puede trabajar, pero eso también uno lo va conociendo a lo largo de la carrera. Entonces, cuando uno se recibe, después de todos estos años, y no es para asustarlos, pero hay un dicho que dice, el que avisa no traiciona. Eso yo siempre también se lo digo a los alumnos, ¿no? O sea, uno no les puede decir, es una carrera corta, es una carrera fácil. Por supuesto que depende de cada uno, porque hoy en día, a nivel pedagógico, se fomenta el autoaprendizaje, es decir, ya no existen las clases expositivas donde el profesor recitaba algo, sino que uno lo que trata de generar es que cada uno de ustedes sea el autor de su aprendizaje. La enseñanza, como se dice, los alumnos no son una bolsa que hay que llenar,
sino que son una vela que hay que encender. Entonces eso es lo que nosotros buscamos, que cada uno de ustedes sea el que genere su aprendizaje, acompañado, por supuesto, por nosotros los docentes. ¿Y por qué eso es importante? Porque uno tiene que adquirir un hábito de estudiar, de ir a las fuentes, de fundamentar, que lo va a tener que seguir teniendo cuando se recibe de médico y durante la formación como especialista. Eso a veces es importante y hay confusión, es decir, el título que da la Universidad de Mendoza, igual que el que da cualquier facultad de medicina de nuestro país, es habilitante. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno rindió después de quinto año todas las materias y después hizo en la Universidad de Mendoza un año de prácticas y aprobó esas prácticas, uno recibe un título y uno puede al día siguiente empezar a trabajar en un consultorio como clínico general o trabajar en una guardia, depende de cuál sea la complejidad. Si uno quiere, es decir, el Ministerio de Salud lo habilita con el título de nuestra facultad. Si uno después quiere ser neurocirujano o hematólogo o pediatra, tiene que empezar lo que se llama una formación de posgrado, que generalmente es de 3 a 4 años, depende de cuál sea la especialidad, y luego el Ministerio de Salud a uno lo va a avalar para ser especialista, para ser neurólogo, para ser dermatólogo, para ser oftalmólogo. Después de eso, si uno quiere seguir estudiando, que siempre hay que estudiar de su especialidad, pero si uno quiere obtener otro título de posgrado, que es el máximo que se da en las universidades, uno inicia una carrera de doctorado. Pero eso lo podemos ir viendo más adelante una vez que yo los tenga dentro de 5 o 6 años en bioética. Después el que tenga vocación lo vamos viendo y los vamos acompañando. Entonces, para poder ir cerrando, si ustedes tienen vocación realmente como médicos, yo les digo que es apasionante nuestra carrera, porque el poder ayudar a otro y en cualquiera de las especialidades, a veces la ayuda es más mediata, otras veces es inmediata, pero la satisfacción que uno tiene de poder brindar los conocimientos y de poder aliviar, porque no solamente los médicos vamos a poder curar, que eso también es importante, pero muchas veces vamos a poder curar, muchísimas más aliviar, y algo importante y que creo que tiene mucho que ver con la bioética y que hay que recuperar es el humanismo dentro de nuestra profesión. Se ha avanzado muchísimo en la parte biotecnológica. Hoy los avances que tenemos en genómica, por ejemplo, para mí eran ciencia ficción cuando yo empecé a estudiar medicina hace más de 30 años. Y eso hay que agradecerlo, ese enorme avance biotecnológico. Pero lamentablemente se ha ido desfasando la calidad del médico y el humanismo que tiene que tener el médico, ¿no? Los pacientes no son objetos, no son cosas, son sujetos. Y muchas veces el médico no va a poder curar, porque hay enfermedades que lamentablemente no las podemos curar, pero siempre vamos a poder acompañar al paciente. Entonces, yo creo que la Facultad de Medicina de la Universidad de Mendoza tiene muy en cuenta esta parte humanística, que es fundamental porque tiene materias como ética, bioética, teoría del hombre, que en otras facultades del país no están, y que nos ayudan a tener una formación integral como futuros médicos. Así que el que tenga vocación y que tenga muchas ganas de, como dirían, de sudar la camiseta y de estudiar, porque eso no los vamos a engañar, para seguir siendo un buen médico hay que seguir actualizándose. Si uno no sigue leyendo cuando se ha recibido en medicina, uno se estanca. Y acá el problema es que no se perjudica a uno, sino que perjudica a un tercero. Así que yo los animo al que tenga vocación a seguir esto con pasión porque van a tener, digamos, muchísimas satisfacciones. A pesar del esfuerzo, etcétera, uno tiene satisfacciones que en otras profesiones probablemente no las tenga.